Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón. Damos la más cordial bienvenida. Buenos días, bienvenidos todos a esta nueva edición de Sucesos con Juan Carlos Calderón, quienes habla junto a Verónica Larrea. Buenos días, Verónica. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en la señal de Radio Sucesos y Telesucesos. Un feliz amanecer para todos ustedes. Estamos transmitiendo en la señal en vivo Radio Sucesos 101.7 FM y también en Telesucesos Canal 29 UHF, señal de televisión abierta, TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43 en señal digital, estamos en Canal 29.1 HD y en Facebook en tiempo real. Estamos como Telesucesos Quito. Un saludo a quienes nos miran detrás de la pantalla. Sí, amigos, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Yo les quiero recordar nuestra cuenta de Twitter. Nos pueden seguir en @radiosucesosdc. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Desean interactuar con nuestros invitados, también pueden hacerlo a través del hashtag Noticiero Sucesos y también a nuestro teléfono convencional al 246-8427. Les recuerdo también a nuestros auspiciantes. Agradecemos a los auspiciantes que hacen posible este espacio. A Mole el Jardín, a BIRM, una promesa de vida, también al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha, el GAD, la UI de la Universidad Internacional del Ecuador, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica que llega directo hasta tu hogar. El municipio de Quito, más de 26,000 jóvenes son insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito, que nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. También Chaide, porque descansar es más que dormir. Y Sotile, baja de peso sanamente con Sotile. Temas de coyuntura, temas de fondo en esta emisión. Verónica, estimados amigos, a las 7 estará el doctor Michel Levy para hablar sobre las resoluciones de la cumbre regional que trató hasta ayer el éxodo de los ciudadanos venezolanos. También conversaremos con el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, varios temas, entre ellos ya el primer informe a las reformas a la ley de comunicación y otros temas de coyuntura. La doctora María Arboleda, la exsecretaria de Técnica de Transparencia. El tema es la lucha contra la corrupción, cómo le ven desde el Consejo de Participación y precisamente el tema de corrupción, el tema del día que fue denunciado por Diario La Hora. El abogado Pablo Santillán, las denuncias de cobros indebidos a funcionarios en la Asamblea por parte de los propios asambleístas, según las denuncias. Y luego, finalmente, miércoles de ciencia con la Escuela Politécnica Nacional, en general Lorena Gallardo, sobre sostenibilidad para todos, cómo hacer educación y reciclaje desde la visión de la Escuela Politécnica. A continuación, el editorial del día. Las 7:04, amigos, iniciamos el editorial de esta mañana. Se titula Moreno, Macri y los empresarios. Lo escribe Felipe Burbano de Lara en diario El Universo. El gobierno de Mauricio Macri enfrenta en estos días una dura prueba política frente a la incontenible devaluación del peso, la ola especulativa instalada en la economía, la acelerada inflación y las tasas de interés más altas del mundo. A los 3 años de haber llegado al gobierno, Macri no ha podido resolver los principales desajustes macroeconómicos heredados del kirchnerismo, a pesar del giro en el modelo económico para sustentarlo en la inversión privada. Hay 3 hipótesis en este juego, no excluyentes entre sí, para explicar los serios problemas de Argentina, cuya economía decrecerá este año y que ha requerido un salvataje financiero del FMI por $50,000 millones, el todavía alto déficit fiscal, la falta de confianza en la política económica y el bajo compromiso de los empresarios para atraer sus capitales y ponerlos a funcionar. El primer problema abrió nuevamente el debate entre políticas graduales y de shock para corregir el déficit. Los más ortodoxos proclaman el fracaso del gradualismo y quieren llegar más rápido al equilibrio fiscal. De ese modo, aseguran, los mercados se calmarán. Sobre el segundo tema, las certezas son más vagas. ¿Será la corrección del desequilibrio fiscal el anzuelo para que los empresarios traigan sus capitales, los inviertan y se jueguen por la economía nacional en un contexto globalizado?
Las medidas anunciadas hace 15 días por Moreno instalaron un debate parecido en el Ecuador, aunque en un contexto menos dramático de inflación y devaluación. A nosotros nos ayuda la dolarización, pero igualmente complejo por los niveles de endeudamiento y déficit. Dos temas rondan la polémica: la velocidad del ajuste y la reactivación de la inversión privada para recuperar el crecimiento. Ya los economistas más ortodoxos, a pesar de las metas establecidas por el gobierno para llegar al 2020 con superávit primario, hablan de un ritmo muy lento del ajuste. En la dirección correcta, dicen, pero muy lento. Y sobre los segundos, si bien el gobierno ha incorporado un paquete de incentivos tributarios muy importantes para atraer la inversión privada, hay quienes creen que las medidas son insuficientes porque se mantienen el impulso a la salida de capitales, el impuesto a la salida de capitales y el pago anticipado al impuesto a la renta, aunque modificado. Habría que añadir entre los incentivos un gabinete ministerial muy afín a los empresarios y un nuevo discurso como el del achicamiento del Estado, que no deja duda sobre la voluntad del gobierno de convertir a la empresa privada en el motor del crecimiento, la inversión y el empleo. Pero la falta de compromiso de los empresarios con Argentina y con Macri levanta preguntas para el Ecuador. ¿Se jugarán los empresarios con Moreno? ¿Traerán sus capitales y los invertirán? ¿O dejarán la política económica sin sustento en una suerte de vacío especulativo, como está ocurriendo ahora en Argentina? Los empresarios han levantado el discurso de la confianza y la seguridad como entelequias para exigir más y más al gobierno, pero no siempre activan sus inversiones ni están satisfechos con las medidas adoptadas. Después de la revolución ciudadana, cuyo manejo desastroso de la economía todos lamentamos, es mucho lo que se define en este giro de política económica como para que los empresarios no se jueguen con Moreno tanto como él se está jugando por ellos. Porque si esto no funciona, ¿entonces qué? ¿Argentina? Hemos presentado el editorial del día. Amigos, avanzamos con más información. 11 países acordaron este martes en Quito acoger como válidos los documentos de ciudadanos venezolanos que migren de su país y que ya hayan expirado. Esto como una de las soluciones a la problemática migratoria que enfrentan naciones como Colombia, Ecuador y Perú. Además, se exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos. El retraso en la entrega de estos documentos a criterio de los países participantes en la reunión de cancilleres organizada por el gobierno del Ecuador ha generado limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad, dificultades en los procedimientos migratorios, impedimentos a la circulación extrarregional, afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular. La declaración de Quito fue firmada por los representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Ellos se reunieron desde este miércoles en la capital de la República. No firmó Bolivia y se espera que más tarde firme el representante de República Dominicana. El gran ausente, Venezuela. Gracias, Michel Levy, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina, Simón Bolívar. ¿Cómo evaluar esta reunión? Hay visiones desde que ha sido unas resoluciones tibias, es decir, más allá de cosas obvias, como decir, permitamos el paso, demos atención médica, quizá el tema de aceptar documentación caducada, que ya ha pasado, flexibilizar, diría yo, el tema de la documentación podría ser el tema más fuerte en esto, pero ¿cómo le ves tú? Me parece que de alguna manera no se logró el objetivo central de esta reunión, que era pues poner los puntos sobre las IES, sobre las causas, impactos y repartición, entre comillas, del éxodo venezolano. Buenos días, Michelle. Buenos días, Juan Carlos, Verónica, qué gusto, gracias por la invitación. Bueno, sí, hay una serie de temas que salen a la luz a raíz de la reunión que concluyó ayer en Quito. Primero, yo creo que hay que resaltar que el hecho de que el Ecuador sea la sede de la reunión habla bien de la capacidad política, de la política de gestión de la política internacional que tiene el actual gobierno en función de los intereses y de la visión regional del Estado como un actor importante que ya no patrocina, por decirlo así,
posiciones políticas específicas de ciertos grupos de países como el ALBA, por ejemplo. Entonces, por ese lado yo creo que es interesante la posición que adopta el país para acoger esta reunión en la que participan 3 estados, en las que 11 suscriben la Declaración de Quito y 2, Bolivia y República Dominicana, no lo hacen. Dominicana por algún tema fuera de control y de su delegado, y Bolivia obviamente porque no apoya no apoya la posición de los otros 11 países, porque claramente es aliado de Venezuela. En ese sentido, probablemente sí se hubiera esperado una declaración mucho más definida en función de acciones y de hechos más radicales que permitan a los estados concertar sus políticas, y digo concertar sus políticas de migración frente a Venezuela. Sin embargo, yo creo que de entrada hay que entender que es un foro técnico en el cual no participaron los ministros. Claro, hoy empieza la reunión de la OEA, que fue convocada precisamente para los cancilleres y representantes de la OEA, que es un nivel más alto, ¿no? Es un nivel más alto. Entonces, en este esquema técnico, lo que se debía definir a cargo de los viceministros, en este caso participó mi viceministro de Movilidad Humana del Ecuador y otros viceministros y representantes técnicos de los países que estuvieron en la reunión, básicamente era el hecho de es decir, primero conversar el problema. Yo creo que no es algo que suena evidente, no es tan fácil y evidente como parece. Es decir, que los estados se sienten a conversar sobre un tema no es algo sencillo realmente. Si se requiere que sea un verdadero problema para que 13 estados se sienten a conversar sobre el tema. Y un tema específico además que atañe a un país, que es el éxodo de ciudadanos venezolanos, obviamente. Ese hecho ya implica una ganancia en función de lo que los estados pueden haber discutido dentro de ese tema. Sí se han hechos obvios que constan en una declaración que es bastante formal, ¿no? Sin embargo, el punto ahí es realmente los compromisos a los que hayan llegado los estados en función de sus intereses. Cada estado tiene una política migratoria diferente, definitivamente. En ese sentido, su legislación también está orientada por la ley nacional y los compromisos adquiridos a nivel internacional en otros tratados o en otras convenciones regionales. Por ejemplo, en el caso de la comunidad andina, los directores de migración de la comunidad andina se reunieron también previamente para definir y tomar posiciones más concretas en función de los intereses de los países andinos, que son, por decirlo así, los más afectados en este problema del éxodo venezolano. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un foro regional específico en el que no tenemos conocimiento exactamente puntual de las resoluciones que se tomaron, sin embargo están directamente vinculadas con la legislación y la aplicación de la legislación andina que, por decirlo así, es obligatoria para los 4 países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En una declaración más amplia en la que participan 3 estados, lo que se espera es básicamente, por ejemplo, que entes de la comunidad internacional como Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones, como ACNUR, participen también directamente y hagan propuestas de acciones o de proyectos que permitan primero precautelar la seguridad de los ciudadanos que vienen en condiciones precarias, que permitan facilitar o interactuar con los estados para que estos ciudadanos, en caso de que vayan a establecerse en uno de los estados, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en el país que sea, tengan unas condiciones al menos un poco más favorables que si vinieran en otras circunstancias. Entonces, básicamente, al final, la decisión y la capacidad de gestión queda en cada uno de los estados. No existe, decir, por decirlo así, se aplicarían normas generales, amplias, regionales, por ejemplo, en el tema andino, que los estados están obligados, los 4 países miembros. Sin embargo, cada estado todavía mantiene su capacidad de decisión política en la gestión migratoria. Y eso probablemente sí puede ser un problema si no se concertan posiciones mucho más firmes, sobre todo con relación al país emisor del problema, que es Venezuela.
Michelle, hoy en realidad la Organización de Estados Americanos abordará la crisis migratoria de Venezuela durante esta reunión del Consejo Permanente, en donde también se espera que algunas misiones puedan aprovechar para presentar una resolución sobre la nación venezolana. ¿Qué podemos pensar sobre esta reunión de la OEA, que es bastante importante? Bueno, la reunión de la OEA es clave porque el sistema interamericano tiene mayor capacidad de acción y de decisión por las atribuciones que tiene la organización frente a los estados. No, entiendo que no van a participar todos los cancilleres, van a estar representantes de la OEA, que es muy importante, los embajadores acreditados, porque ellos tienen capacidad de decisión también, no será al nivel de los cancilleres, pero tienen capacidad de decisión y de presión. La OEA tiene un mandato de los estados para justamente tratar este tipo de problemas que afectan a la relación hemisférica y tomar determinaciones de carácter más político. Entonces, sí, en la reunión que hubo aquí en Quito y en una de las reuniones previas que se han dado a nivel regional en otros países, en otros bloques, se han tomado ya decisiones o se han vislumbrado algún tipo de salidas. En la OEA lo que esperamos primero es que haya de entrada un tema político directo con el emisor del problema, que es Venezuela, que debería estar presente porque tiene un embajador acreditado ante la Organización de Estados Americanos. Y luego lo que esperaríamos es que ya haya una decisión política también clara con relación al tema de la migración venezolana, sobre cómo van a actuar los estados ya desde sus propias políticas migratorias internas. Estamos con Michelle Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo mira Michelle el éxodo en sí mismo? ¿Cuál es, según los análisis que ustedes hayan hecho, las relaciones que han tomado, las conversaciones que hayan tenido también a escala académica y regional, cómo se mira el éxodo, sus perspectivas? Evidentemente, al parecer, mientras los países están de venida, Maduro está de regreso, porque ya ha planteado algunas cosas como cosas que pueden ser hasta extrañísimas, que vuelvan, que le están mandando aviones para que regrese. Entonces, que gira en torno a este drama humano, a esta crisis humanitaria. ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, como tú lo acabas de decir bien, es un problema humanitario que tiene una raíz en un problema de gestión de un Estado. Un Estado que, obviamente, la gestión, el manejo de la conducción del Estado no ha permitido que los ciudadanos tengan una calidad de vida que les permita mantenerse en su país, y por lo tanto los ciudadanos se ven forzados a salir de su país a buscar en otros lugares mejores días para ellos y para sus familias. Creo que eso ya se vivió aquí en Ecuador a finales de los años 90, creo que ha sido un fenómeno que se ha dado en otros países también de forma similar. Entonces, en ese sentido, tal vez el tema humanitario es el tema central cuando se analiza en función de los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos venezolanos, sus condiciones de vida, todo este problema que les obliga a salir en condiciones muy precarias, porque ni siquiera su Estado les garantiza un pasaporte, un documento de viaje o acceso a un documento nacional de identidad. No les garantiza mecanismos de transporte que les permita al menos llegar hasta la frontera, y tienen ellos que batirse con una moneda sin valor ya ni a nivel nacional, mucho menos internacional, batirse en condiciones muy precarias. Entonces, realmente es un problema humanitario el que tenemos. Ya son si no me equivoco, como 2 millones de personas que han salido en los últimos 4 años de Venezuela. Eso implica una movilidad muy fuerte por parte de los ciudadanos, y implica también, visto ya a nivel regional, un problema regional, porque los ciudadanos ¿a dónde van? Si algunos se irán fuera de la región, pero la media se quedan en la región andina, en Colombia, en el país fronterizo, en Ecuador algunos, en Perú, y hay unos que llegan a Chile y otros que llegan a Brasil. Entonces, obviamente el problema ya tiene una connotación, un carácter regional, y hay que tomar el toro por los cuernos. ¿Cuál es el problema? Venezuela es un país que no tiene o no establece una condición de Estado de Derecho. Tal es así que su presidente, su gobierno en este momento toma acciones, declaraciones que resultan incluso como que quieren aprovecharse de estas circunstancias, primero para echarle tierras a los países vecinos que estamos afrontando el problema, a decir que somos los países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
los países receptores de ciudadanos del Estado venezolano somos xenófobos, cuando claramente está demostrado que los países probablemente tengan algún grupo de gente, como en todas partes ocurre, que pueden ser xenófobos, pero son países que han sacado lo mejor de sus políticas para acoger y para solucionar el problema. Punto uno. Punto dos. Decir que esta campaña mediática que dice que sí, vamos a mandarles aviones para los que quieran regresar, ¿no?, a vivir las mejores condiciones aquí. Bueno, es una oferta que realmente es una afrenta frente a todo lo que hacen los estados, para los estados vecinos, para solventar el problema que provoca la falta del desgobierno venezolano. Definitivamente es como, en lugar de afrontar el problema, en lugar de mirar, de darle unas soluciones, o mirar las causas, o establecer algún tipo de mecanismos de cooperación, es aislarse y pensar que todos estamos locos menos el gobierno venezolano. ¿Qué implicaciones tiene que los países que acordaron ayer en la cita en Quito reciban a estos documentos expirados de los ciudadanos venezolanos? Bueno, realmente lo que dice es que el gobierno venezolano no está en capacidad de emitir documentos válidos de viaje. Ha sido el problema con los pasaportes. Aquí en Ecuador, ¿cuánto tiempo toma sacar un pasaporte? 1 hora o menos, dependiendo de la cantidad de gente que esté pidiéndolo. Es decir, es un derecho de los ciudadanos el tener un documento de identidad, un documento de viaje, y que el Estado le puede garantizar eso. El momento en que un Estado no garantiza eso a sus ciudadanos, ya es un gran problema. Y obviamente provoca un problema porque a los países, a los receptores que van a ir los ciudadanos que no tienen documento de viaje, en este caso los países vecinos aceptan el documento nacional de identidad como un documento válido para viaje. Pero si un país puede establecer restricciones migratorias, lo pasa en otros bloques como la Unión Europea, que también puede establecer controles fronterizos, aleatorios y demás, en caso de necesidad. Si un país decide, por ejemplo, solicitar un documento que no sea el DNI, que sea el pasaporte, obviamente los ciudadanos deberían tener la capacidad de en su país tener ese documento de viaje. Esa declaración les facilita, es decir, permite a muchos ciudadanos que tendrán documentos ya no válidos ni vigentes, al menos tener una opción de, si quieren salir, utilizar sus documentos de identidad caducados o vencidos, y los estados ya no podrán negarse a aceptarlos por esa condición. Entonces, sí facilita un poco la gestión migratoria. Es un paliativo en realidad, es un mecanismo paliativo, no es una solución definitiva, pero en algo ayuda a la gente que está en este éxodo. Pero de ahí también el Estado ecuatoriano tomó decisiones como pedir en principio el pasaporte. Eso está en vigente porque dura 45 días la decisión de la jueza constitucional, la decisión constitucional de la jueza. Lo otro es pedir una apostilla a la cédula. El Ecuador estaría renunciando a esos pedidos, entiendo, el momento en que pone en foro regional precisamente el tema de los documentos de viaje. Solo si se adopta ya a nivel legislativo nacional como una decisión, como el mecanismo legislativo, regulatorio nacional, solo si se lo toma, ya el Ministerio del Interior emite un acuerdo ministerial en el cual deja sin efecto el otro pedido, o el Ministerio de Relaciones Exteriores lo hace también. Es decir, en ese caso se dejaría sin efecto la solicitud de pasaporte o de documento nacional de identidad apostillado, que es básicamente un tema complicado para un país que no emite ni pasaportes y cuya administración pública no está legalizando ningún tipo de documento de la gente que quiera salir del país. En ese sentido, obviamente, no está en vigencia las medidas, está suspenso la pedida del pasaporte por la decisión judicial. Sin embargo, obviamente, si el Estado inserta en su legislación nacional este esquema de ayuda, por decirlo así, de los documentos que están vencidos, de acuerdo a los compromisos que ha tomado ya en la reunión internacional, obviamente estaría vigente también y serían documentos válidos para admitir a los ciudadanos venezolanos. Terminamos. Hay también esta idea de abrir un canal humanitario que ya lo ha pedido el Parlamento venezolano, de mayoría antichavista, también el Grupo de Lima en diferentes comunicados. Sin embargo, pues Venezuela dice que esto facilitaría una invasión al país venezolano. ¿Qué opinión tiene usted, Michel Levy? Yo creo que pensar en una invasión de Venezuela en este momento
es un pensamiento vano realmente, porque todos los países están concentrados en buscar mecanismos que le permitan primero afrontar el éxodo de los ciudadanos. Luego, pensar en que va a haber una invasión. ¿Qué implicaría una invasión? Es decir, implicaría una legitimación de facto de que Venezuela es un país y su gobierno es un gobierno mártir. Un país con un gobierno martirizado por una serie de actores internacionales malignos que lo único que quieren es sacarlo del poder a un gobierno que a todas luces nos deja ver que no es capaz de gobernar y de dirigir bien el Estado y no es capaz de mantener un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, eso es netamente otro de los mecanismos de la maquinaria propagandística de Venezuela y de su gobierno. Pero, Michel, a la hora del té es imposible, obviamente, cambiar el curso que pueda tener Venezuela, es decir, desde afuera. Claro, es imposible, o sea, podamos decir lo que queramos, nos caerá bien o pésimo el señor Maduro, creamos o no que es una banda de delincuentes la que gobierna Venezuela, o de genios del comunismo internacional. De hecho, no podemos cambiar eso. Sí, pero sí aceptar las consecuencias. Es un tema que viene desde adentro. El cambio viene desde el interior de Venezuela. No cabe duda. El cambio solo puede ser operado por los actores políticos venezolanos. Aquí no las ideas de invasiones o de ideas raras que puedan salir de mentes que realmente no tienen mucho criterio al rato de hablar de aspectos internacionales. Están fuera de foco, en realidad. Es decir, el cambio sale del país y de los actores políticos. Y el problema es ese, justamente, que mientras no haya una acción fuerte de actores políticos dentro de Venezuela, las circunstancias van a seguir siendo las mismas y tendremos todavía un éxodo venezolano para un buen tiempo. Si las circunstancias del país y de la gestión del Estado de Derecho dentro de Venezuela no mejoran en el mediano plazo. Muchas gracias a Michel Levy, coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, por analizar junto a nosotros y ustedes la reunión regional que permitió empezar a tratar ya a escala, porque eso habría que destacar y es lo destacable de este hecho, por fin juntarse a hablar del tema. Los países de la región. Gracias, Michel, por haber estado con nosotros. Volvemos, luego de un momento está aquí ya Andrés Michelena, secretario nacional de comunicación. Volvemos. Gracias. Oye, bro, ¿y escuchaste que el gobierno va a recuperar todo el dinero robado de la corrupción? Sí me enteré, bro. Qué bueno que esos pillos les quiten la plata que se llevaron. Y con ese billete van a apoyar más a la juventud y al emprendimiento. Es que el momento es ahora. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por tu país? Pues yo estoy estudiando fuerte, para ser mejor. El gobierno de todos.
¿Qué más, Lucho? ¿Y al fin subieron la extra? No, mi socio. Lo que van a hacer es vender más de 1000 vehículos del gobierno. Solo con eso ya se ahorran unos 150 millones en gasolina, llantas y full cosas. Qué bueno, mi pana, y así podremos seguir trabajando para llevar la comida a nuestras casas. Es que el momento es ahora. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por tu país? Pues yo soy más honesto y transparente con todos mis pasajeros. El gobierno de todos. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá. Pisa el clutch. Sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, ¿vas bien? Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Sí. Perfecto. Para. Gracias, pa. Estamos de regreso. Un mensaje de la cooperativa 29 de octubre a la 29 a las que transforman vidas. Crédito para microempresarios, para vivienda, viajes, salud y compra de vehículo. Además, cuenta de ahorros, inversiones, tarjeta de débito, servicio médico y esequial, seguro de vida, transferencias en línea y mucho más. La 29 a las que transforman vidas. Y también con el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito son más de 9.000 familias que llevan con tranquilidad a sus niños a más de 157 centros en los que son protegidos, educados y bien alimentados. La Alcaldía de Quito nos dice: juntos trabajamos para vivir mejor. Bueno, y tenemos noticias desde Japón. Japón firma un acuerdo de ayuda financiera con Ecuador por $70 millones. Eso lo titula Diario El Comercio. El primer ministro nipón Shinzo Abe firmó este miércoles un acuerdo de ayuda financiera reembolsable con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, por un valor de $70 millones destinado a modernizar la matriz energética del país. Abe y Moreno reubicaron esta y otras medidas conjuntas destinadas a fortalecer los lazos bilaterales y a estrechar la cooperación económica tras mantener una reunión en la oficina del mandatario nipón en Tokio, que tiene lugar durante una visita del presidente ecuatoriano en una semana en Japón. Y en otra información, seguidores del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunciaron una movilización para este 13 de septiembre en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno de su ex correligionario Lenín Moreno. Ricardo Patiño, cercano a Correa y ex ministro de Defensa, de Economía y de Relaciones Exteriores en distintos periodos, dijo que la manifestación será en Quito. También cuestionó la decisión de Moreno de incrementar a 50 centavos el precio del galón de la gasolina súper y el anuncio de medidas que en su opinión benefician a grupos económicos de poder. En la manifestación también prevén reclamar por lo que consideran una persecución política contra diversos dirigentes del anterior gobierno y contra el propio Correa, quien vive en Bélgica y que está investigado por un caso de un frustrado secuestro al ex legislador ecuatoriano Fernando Balda en Colombia. Desde Europa, Correa ya se ha sumado a esta convocatoria a través de Twitter y escribió un mensaje diciendo así: siempre fuimos ciudadanos comunes y volvemos a nuestras raíces. Este jueves 13 de septiembre, todos a Quito a decirle basta a un gobierno traidor, corrupto e inepto. Luego iremos a la cárcel 4 a saludar por su cumpleaños a Jorge Glass, preso político hasta la victoria siempre, escribió el ex gobernante. 7 de la mañana con 36 minutos. Me encantó el titular del Comercio, por lo menos en su meme, que decía: Correa convoca a movilización de alianza de seguidores que terminará en la cárcel 4. Entonces, claro, eso fue interpretado, muchos creen que terminarán ahí y se entregarán voluntariamente, decían unos, otros evidentemente habrá ahí. Y una caricatura de Asdrúbal que
está difundiendo Telesucesos, en la cual precisamente Correa desde el ático sale diciendo, vayan, o sea, vamos a estar juntos, sí, pero vayan, o sea, vayan desde allá, ¿no es cierto? Vamos todos, pero vayan. Sí, yo estoy desde acá, desde el ático, dirigiendo esa movilización. La idea es que venga, ¿no? Sí, la idea es que venga y que lo haga personalmente. Buenos días, Andrés Michelena, bienvenido. Perdona esta interpretación noticiosa que hacemos antes de esta entrevista. Buenos días, Verónica, gracias. Andrés Michelena, secretario nacional secretario de la SECOM, Secretaría Nacional de Comunicación. ¿Cuáles son, digamos, las perspectivas en la comunicación sobre este tema? Ha habido diversas reacciones, precisamente a propósito de las medidas que se han tomado, de la aprobación de la ley de fomento productivo, lo que además ha generado el alza de la gasolina y otro tipo de medidas, el diésel industrial, el proceso delicadísimo el desmontar los subsidios en el Ecuador. Creo que es un tema de fondo. ¿Cómo lo miras tú en esa coyuntura? Andrés, buenos días. Bueno, haciendo comentario del tweet del señor Correa, he visto algunos memes divertidos, más bien, y eso es bueno, ¿no? Tomarlo en la libertad de expresión, por lo la menos democracia. No te meten preso ahora. Por lo menos no te meten preso, pero bueno, Correa sigue contratando gente que insulte en las calles, gente que golpea en las calles. Qué bueno que vaya saliendo eso, que se vaya limpiando. Y había un meme interesante, decía, ojalá aprovechemos todos que van a la cárcel 4 para meterles a todos. Bueno, esos son memes que demuestran la alegría del pueblo un poco, pero también la justicia que se espera que se cumpla, ¿no? O sea, lastimosamente estamos viviendo en un proceso, sigue viviendo el señor Correa en un proceso de manipulación a la ciudadanía. Felizmente la ciudadanía sabe quién es, sabe cuál es el equipo de secuaces que lo rodean, saben qué han hecho, saben cómo le metieron la mano al país, en el bolsillo, en la justicia, en las libertades. Entonces yo creo que estos temas, está bien reírnos, pero también hay que tomarlos en serio. O sea, el señor Correa es quien debe rendir a la justicia, es quien debe declarar ante la justicia, ante los ecuatorianos, qué es lo que pasó con el país. Todo lo que hemos vivido ahora, todas estas medidas que hemos tomado, es por absoluta responsabilidad de la ineptitud, sí, del señor Correa. Por la corrupción, sí, del señor Correa. Por la traición, sí, del señor Correa al pueblo. Aquí, lastimosamente, el traidor son otros, los corruptos son otros y los ineptos son otros. O sea, hay que saber entender cómo trata de manipular el señor Correa la comunicación. Esos son los procesos distintos que vivimos ahora. Nosotros tenemos un gobierno que gobierna con sentido común, con verdad, sin un cálculo político. Nosotros no estamos tratando de llenar los huecos para salir avantes más adelante. Estamos tratando de solucionar de forma sistemática y estructural todos los procesos que tiene ahora complejo el país. Estamos en una deuda de 60.000 millones de dólares, cuando el país recibió como nunca la mayor cantidad de ingresos de recursos en estos 10 años. Fue la bonanza más grande del Ecuador. Y a pesar de eso, nos quedamos con 60.000 millones de dólares de deuda. Es decir, cada ecuatoriano que nace con una deuda de 18.000 dólares en su bolsillo. Eso es ineptitud, eso es traición y eso es corrupción. ¿Corrupción por qué? ¿Cómo se manejaron las compras? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Sí, el señor Correa hablaba de que la Sercov y el sistema de contratación pública era lo mejor del país y éramos los vanguardistas en América Latina y en el mundo en el proceso de contratación. Perdóneme, señor, el 73% de las compras se hicieron a dedo. El 73% de lo que se compró a dedo, con un solo concursante. ¿Qué significa eso? Para un público que no está... Hay dos procesos de contratación. Hay un proceso de subasta, de concurso. Hay un proceso de régimen especial, que debe ser restringido para ciertas cosas muy puntuales, de emergencias, procesos de comunicación que a veces no se pueden planificar y nada más. Pero el 73% de las compras se hicieron con el régimen especial. Es decir, 18.000 millones de dólares se compraron a dedo, perjudicando al Ecuador en por lo menos 1.400 millones de dólares. ¿Por qué esa cifra? Solo porque no hubo el concurso. Ya, o sea, es decir, se pudo haber ganado, obtenido menos precio. Si yo voy a una tienda y veo cuánto cuesta un suéter, puede ser que valga 8 dólares. Voy a otra, puede ser que valga 7. Voy a otra, puede ser que valga 20. Entre esas, hago un promedio y escojo la que es mejor para mí. Lo mismo tenía que haber hecho el gobierno. Entonces, todos estos procesos que estamos viviendo ahora, por eso me resulta gracioso que el señor Correa convoque una marcha.
Si él es el responsable de lo que pasó, o sea, que venga a la marcha, sí, y que rinda justicia, que diga por qué nos endeudamos tanto, que diga por qué se compró a dedo, que diga por qué hay tanta corrupción en el país, por qué hay tanto abuso. Sí, estamos restringiendo todos los procesos. Solo en telefonía celular se gastaba $54 millones al año. A ver. Solo en telefonía celular. El Estado... En el uso de la telefonía celular, ya. El Estado en sí, gastaba $54 millones. ¿Y qué gastaban tanto? ¿Se pasaban qué? O sea, esos son los absurdos. Eso traducido a minutos. Esos son los absurdos que ahora tenemos que resolverlo. Sigue un cálculo político. Que haya marchas, sí. Que viva la democracia, sí, pero sana, no corrupta. Una democracia sana, una democracia que reclame derechos, que haga propuestas. No propuestas de sacar a ladrones de la cárcel. Esa es una democracia, no. Esa es una democracia corrupta. Y tenemos que ser honestos con el pueblo ecuatoriano. Basta de mentiras, señor Correa. Basta de estar manipulando a los ciudadanos. Ahora, este tema, claro, tiene que ver también con lo que se ha pasado, y pasamos los 10 años anteriores, es la disputa por el relato. Es decir, por lo que se considera la verdad de los hechos. Juan Carlos, nosotros vamos a disputar por un relato honesto. No vamos a utilizar la comunicación como ellos lo hicieron, de una forma de manipulación y de propaganda. Nosotros vamos a utilizar nuestras palabras con verdad, con transparencia y con honestidad. No vamos a hablar al pueblo mintiéndole. No vamos a hablar a la gente engañándole. No vamos a hablar a la gente tratando de manipular absolutamente a nadie. Estamos en un gobierno distinto. Gobernamos personas decentes, personas distintas. Y eso debe el pueblo ecuatoriano saber dilucidar. Que no pase lo que pasa en Argentina ni lo que pasa en Brasil. Que los ladrones crecen en popularidad. Aquí los ladrones deben ir a la cárcel. Desde el pasado martes 21 de agosto, el presidente anunció que se suprimirá y se fusionarán algunos ministerios en este plan de optimización del Estado. Entre ellos, se suprimiría la Secretaría de Comunicación. ¿Qué va a pasar con la SECOM? ¿Cómo se va a manejar la comunicación del Estado después de estas fusiones, de esta optimización que están haciendo? Porque lo que teníamos era una mega SECOM, ¿no? O sea, era como teníamos una oficina gigantesca de 300 personas que tenía, perdóname, Juan Carlos, en 10 años en publicidad se gastaron $600 millones. Eso es traición, eso es corrupción, eso es ineptitud. ¿Cómo se gastaron? En publicidad. Sí, pero... En publicidad, en contrataciones de producción, en videos, en eventos, aproximadamente, ¿qué? 50, 90, 100 millones al año. Ajá. Eso es ineptitud, eso es traición, eso es corrupción. Por favor, hablemosle sinceramente al pueblo y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros, y si tenemos que afrontar procesos en ese sentido de marchas, está bien, pero de gente honesta. Las marchas del señor Correa son de manipulación, de corrupción, de mentira y de engaño. ¿Cómo funcionaba la SECOM? Entonces, es una forma... ¿Eso se está auditando de alguna manera? Por supuesto. Y lo otro es... procesos de audición de auditoría en la Contraloría. Eso es lo que digo. Nosotros no vamos a competir, como tú dices, Juan Carlos, por el relato mentiroso, por el relato manipulador. Nosotros vamos a hablarle al pueblo con humildad, con verdad, con sencillez. Siempre con la verdad, no manipulando ni engañando a nadie. Y si eso nos acarrea algunos problemas por temas de protesta, está bien. Que es bueno que la gente se exprese, que se manifieste. Vivimos en una democracia, que sean marchas, que sean, sí, reclamando derechos. Pero yo no entiendo cómo la CONAIE puede marchar porque se subió la super, por ejemplo. O voy a marchar por si acaso. O sea, sí, está bien jugar a la política, pero no le hagamos daño al pueblo. 10 años ya se le hizo daño al país. 10 años ya se le ahorcó al país. 10 años se lo saqueó al país. 10 años se abusó al país. Hagamos las cosas bien. Tenemos un gobierno decente. Tenemos un presidente decente. Existimos y gobernamos funcionarios totalmente decentes y transparentes. Hagamos las cosas bien. Les invitamos a marchas, sí, decentes. No a tratar de sacar de la cárcel a un señor que está preso por actos de corrupción. ¿Por qué mencionas constantemente que están tratando de sacar de la cárcel a Glass? ¿Piensan tomarse la cárcel para sacar a Glass? ¿O tienen algunas informaciones al respecto? Así funcionaba la actitud del señor Correa cuando convocan en redes sociales. Cuando antes insultaban a la CIDH, hoy están de rodillas pidiendo a la CIDH. Cuando antes insultaban a CNN, hoy piden de rodillas las entrevistas a CNN. Y los únicos reductos que le quedan son sus redes sociales. Y sus redes sociales que son llenas de trolls. Perdóneme, el señor Correa maneja no sé qué cantidad de dinero. Y los troll centers, nosotros no. Nosotros ese dinero lo invertimos en salud, en educación, y en reestructurar la deuda que él mismo nos dejó.
Nosotros no nos damos esos lujos. Nosotros cuidamos el centavo de cada ecuatoriano. Andrés, ¿cómo se va a cómo va a ser la reingeniería de la comunicación en el gobierno, de acuerdo al nuevo plan que mencionó Verónica? Bueno, ahorita estamos optimizando todos los procesos en sí en general. Ya. O sea, no puede decir que existían 40 ministerios. Hoy existen 20 ministerios. Por eso ponía como ejemplo, no puede ser que antes se gaste 54 millones de dólares al año solo en pago de tarifas celulares. Hoy los ministros no tienen celulares, hoy los ministros no tienen seguridad, hoy los ministros no tienen gastos absurdos como tenían ahora. ¿Vamos a tener el gusto de verles yendo a trabajar en el trole? Sería lo excepcional que podamos hacerlo, sí, y eso es lo que, por eso el presidente en su discurso el 24 de mayo, hace un año dijo eso, quisiera ser como un presidente de Europa, que se mueven en trole, que manejan en los buses, que están en la calle conversando. Sí, pero lastimosamente el otro día salí caminando por la Plaza Grande y el señor Correa hasta ahora no sé dónde saca el dinero, contratando gente para que te insulten, para que te griten en la calle. ¿Cómo sabías que era un contratado y no un espontáneo? Perdóname, una señora de unos 70 años con una niña de brazos de 3 años insultando de la forma más desagradable. Creo que los ecuatorianos no somos así. Creo que los ecuatorianos somos respetuosos, somos gente buena. Y que todavía siga utilizando el señor Correa ese tipo de información, ese tipo de manipulación, no es buena, no le hace bien al pueblo. Y ojalá el pueblo se dé cuenta, y ojalá las personas que fueron engañadas por el señor Correa reaccionen. Miren lo que está pasando con la señora Kirchner, miren lo que pasa en Lula. O sea, mientras más robo, más hubo en puntaje, mientras más robo pudo ser más un mejor candidato político. Yo creo que por eso el presidente ha pedido, y parte de las funciones de la Secretaría de Comunicación, Juan Carlos, son esas, tratar de educarle al ecuatoriano en principios y en valores. El presidente muchas veces ha dicho, vamos a hacer campañas de principios, de valores. Tenemos que sacarle al Ecuador de eso. Más que educarle sería explicarle lo que está pasando. Creo yo. Yo creo que falta mucho de eso. Hay que explicar, y para eso yo creo que hay la función y responsabilidad son ustedes también, los medios de comunicación. Nosotros no gastamos ingentes recursos en publicidad. No vamos a gastar los 600 millones de dólares que gastó el gobierno de Correa en publicidad. No lo vamos a hacer. Gastaremos lo necesario. Y para eso considero yo que tenemos una buena relación con los medios de comunicación para hacer un trabajo conjunto. ¿Cuánto consideras que es lo necesario? ¿Cómo se evalúa el gasto en este momento? Obviamente en medio de una crisis económica, obviamente en medio de restricciones, obviamente en medio de una política distinta, pero ¿cuáles son las metas que este monto tiene la Secretaría? Más que por monto, si nos podemos hablar, por ejemplo, las operadoras celulares gastan 20, 25 millones de dólares en temas de publicidad, y su ingreso oscila entre los 500, 600, 700 millones de dólares. O sea, hay una ganancia. No puede ser que el gobierno, en este caso, por ejemplo, la estatal, gaste 25 millones de dólares y un ingreso sea 110 millones de dólares. Entonces hay que verlo también de una forma empresarial. O sea, ¿cómo estoy retribuyendo también los ingresos? Nosotros no podemos gastar 500 ni 600 millones de dólares cuando tenemos ecuatorianos que nacen con una deuda de 18 mil dólares en su bolsillo. Sí, tenemos que gastar recursos en información, en campañas de información, de educación, de valores, campañas ciudadanas, campañas informativas sobre la gestión del gobierno. Sí, pero no de propaganda, no contratando troll center. O sea, eso no funciona, y eso obviamente siempre será una disyuntiva entre lo que está haciendo la gente del lado oscuro y lo que hace la gente honesta. Ahora, Andrés, se suprime la SECOM, que va a ser Andrés Michelena, va a quedarse como una entidad adscrita al gobierno, o cómo va a funcionar la Secretaría de Comunicación, y también cómo contrarrestar ese tema de estas estrategias, por ejemplo, de los troll centers, de noticias falsas que están proliferando, y que imagino en época de campaña también esa situación como que prolifera aún más. Bueno, nosotros como Secretaría de Comunicación vamos a tratar de optimizar. No puede existir a mi criterio, un ministerio de comunicación, no debe existir. Debe existir, sí, una oficina de comunicación adscrita a la presidencia, sí, totalmente de acuerdo, con un personal suficiente que sea necesario para trabajar en los procesos de construcción de información. Y obviamente trabajar de la mano con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son quienes tienen la credibilidad, tienen el alcance, tienen la profundidad para llegar a sus públicos, en sus distintas audiencias, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Tratar de buscar los mejores sistemas de contribución de información a los medios, y obviamente crear productos propios también de información.
no como las sabatinas, donde se gastaban, insisto, varios millones de dólares. Para informar, no. Para agredir, para descalificar, para desde ahí ordenar el país, no. Habrá procesos de comunicación, donde el presidente, sus ministros, obviamente puedan informar sobre la gestión del gobierno, sobre proyectos que está haciendo adelante el gobierno, sobre temas de salud, de educación, de nutrición, de cultura ciudadana. Sí, eso vamos a trabajar y eso lo vamos a hacer. Y combatirla, obviamente, es difícil. A la delincuencia, ¿cómo se lo combate? Entonces nosotros no podemos bajarnos al mismo nivel de los delincuentes. Entonces tenemos que saber cómo trabajamos de una forma honesta y transparente, que es lo que estamos haciendo. Insisto, nosotros no vamos a engañar al pueblo. Creo que la gente debe entender que el gobierno cambió. Trabajamos gente decente, gente honesta, gente que tiene sangre en la cara, que no puede mentir, que no puede manipular al ciudadano, porque esto se acaba mañana y saldremos a las calles juntos a trabajar. Nosotros no nos vamos a perenizar en el poder y no manipularemos las cosas para mantenernos en el poder. Estamos con Andrés Michelena, secretario nacional de comunicación de la SECOM. No sé si, Andrés, tuviste la oportunidad de conocer ya el informe para el primer debate de la ley de comunicación. Hemos revisado, creo que el día de hoy se entrega ya. Creo que ha sido una propuesta sana de debate, que es lo que el presidente ha pedido. Nosotros hicimos una propuesta como gobierno y siempre lo dije, es una propuesta inicial. Ya. A esta propuesta inicial, obviamente, hay que esperar que la Asamblea haya cumplido su papel, que haya recibido absolutamente todas las propuestas de varios sectores y obviamente el gobierno tiene un objetivo en base a la ley de comunicación, que es que cumpla los estándares internacionales. Que esta ley está mezclada por muchas cosas, sí. Y la propuesta al presidente es que limpiemos esta ley y que los temas que tengan que tratarse se traten en los respectivos cuerpos legales necesarios. Si estamos hablando de telecomunicaciones, que se trate en telecomunicaciones. Si hablamos de comunicación, que se hable en comunicación. Si hablamos de cultura, que se hable en cultura. Pero que se hagan las cosas bien. Nosotros no podemos, y la visión de este gobierno, insisto, Juan Carlos, no es parchar las cosas. Nosotros tenemos que buscar soluciones estructurales y sistemáticas a todos los problemas que hemos heredado del gobierno anterior. Y parte de eso es también. Una ley que aglutina varios objetivos. Tiene que ser una ley que aglutina un solo objetivo, que es cumplir los estándares internacionales en el marco del cumplimiento de la libertad de expresión. Que proteja a los ciudadanos, que fomente la libertad de expresión y que obviamente apoye a los medios de comunicación para su fortalecimiento. Ahora, ahí hay un tema que obviamente involucra al gobierno, al Estado en general, y es el tema de las frecuencias. El relator Edison Lanza coincidía o reconocía que este es un río gigantesco, que es una bola de nieve además, que está creciendo mientras el Estado finalmente no actúe. Es decir, y hay diversas posturas al respecto. Sectores de la nueva Directiva Nacional de AER, que plantea la renovación automática de los contratos. Otros sectores que dicen, no, hay que respetar los contratos, pero esto no significa una amnistía general para todo el que haya hecho atrocidades. Otros sectores que plantean los comunitarios, incluso la propuesta de ley del proyecto de la comisión que dirige Jorge Corozo en la Asamblea, está incluso dándole más prerrogativas a los comunitarios, etcétera, etcétera. O sea, es un problema. ¿Cómo se va a salir de este problema? Porque además hay un informe de Contraloría, hay unas recomendaciones que son vinculantes, mandatorias, y que Arcotel tampoco ha tenido decisiones al respecto. ¿Cómo le ven ustedes? Bueno, esto es un proceso complejo. Esto es un proceso complejo que nace también heredado de la pésima administración, de la manipulación y del chantaje del gobierno anterior, donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no perjudicar a la gente honesta y sí sancionar a la gente que no hizo bien las cosas. O sea, nosotros no podemos dar amnistía a quienes abusaron en los procesos de adjudicación de frecuencias y tampoco podemos perjudicar a gente honesta que hizo lo necesario para tener su frecuencia. ¿Cómo se va a discriminar eso? Bueno, en la Contraloría hay 3 procesos. 1, haga 1 a 1. 2, todo no sirve. Y 3, sirve a medias. Entonces lo que se ha pedido al Contralor es aclaremos la propuesta del Contralor. Tenemos que manejarnos de acuerdo a la auditoría que ha puesto la Contraloría. En base a eso, cuando tengamos ya claridad en tomar una decisión conjunta. Hablamos con el presidente Moreno en la reunión de Edison Lanza, que fue en el Palacio de Gobierno, y se le propuso a él también que sea parte de este proceso. Nosotros queremos hacer de la mejor manera todas las soluciones, pero no queremos parchar. O sea, aquí hay un proceso y todos debemos ser conscientes. O sea, se utilizaron testaferros para
para adquirir más frecuencias. De acuerdo. Hay que tener... Eso no va a ser negociable, es decir, a los que se detecte que usaron grupos, que formaron grupos, que obtuvieron frecuencias con testaferros, etcétera, o sea, se les va a caer el hacha. Tiene que ser sancionado por la ley. ¿O se va a negociar? Tiene que ser sancionado por la ley. Pero hay que establecer que hay una ley, a mi criterio, que no estuvo bien estructurada y que lo que provocó es eso. O sea, si tú en las leyes no somos claros y honestos en lo que tiene que hacer, obviamente estamos permitiendo que haya corrupción y haya deshonestidad. Entonces, la postura del presidente es lo que tú dices, lo que tú has mencionado. Por supuesto, o sea, esa es la postura, pero obviamente tenemos que ir corrigiendo con anticipación. Si hay una persona que tiene 2 o 3 frecuencias o 4, está bien. O sea, no es malo. Pero la ley no dice eso. La ley no dice eso. Entonces yo permito que, como no puedo tener 3 o 4 frecuencias, me busco 4 testaferros para tratar de hacer el negocio. Los medios de comunicación son un negocio. Que tienen una función social, sí. Que tienen que informar, que tienen que ser de la forma más transparente, sí. Pero es un negocio que vive de la publicidad, que necesita ingresos para subsistir. Si una radio no es suficiente, 2 o 3 radios y algún medio de comunicación pueden ayudarlo, está bien. El presidente comprende el sentido del sector empresarial. Pero no podemos tampoco permitir que existan mafias que aglutinen 50, 60, 70 medios de comunicación, porque eso se vuelve un monopolio de la comunicación. Y por eso hemos hablado con Edison Lanza, ver cuál es el referente y el equilibrio que podemos tener nosotros para eso plasmarlo en el Ecuador. ¿Hasta dónde podemos llegar? No hasta los extremos ni hasta los mínimos que permiten que hayan estos vacíos donde la gente comienza a cometer errores y obviamente entrar por el lado izquierdo. Nosotros tenemos que hacer propuestas reales que sean funcionales tanto para el sector empresarial, en este caso los medios de comunicación, como para la ciudadanía. Y en base a eso construir una historia. Por eso digo, esto es importante hacerlo estructuralmente, pero hay un proceso legal de por medio. Que ahora hayan pedido, hayan hecho una gestión de comunicación en varias instancias, es su derecho. Está bien, háganlo. Pero hay que ser honestos en la propuesta y ya de decisiones finales. Sobre los temas de libertad de expresión, también se está listando la creación de un comité interinstitucional de protección para los periodistas. Quisiera que me cuente, Andrés, un poco cómo va encaminado este proceso y qué se podría esperar de este comité. Bueno, hay la decisión del presidente de crear una mesa y un comité de protección a los periodistas, no solo por lo que pasó con la frontera norte. Nosotros tenemos que dar las garantías necesarias a los medios de comunicación, no solo en temas de guerra o en temas de conflictos bélicos, sino en su cobertura del día a día. Nosotros tenemos que brindar toda la capacidad y eso no depende absolutamente solo del gobierno. Ya tenemos un convenio entre el Ministerio del Interior, entre el Ministerio, entre la Cancillería, entre la Secretaría de Comunicación, y esperamos que se sume la justicia ecuatoriana también, firmar un convenio entre las 4 partes y obviamente regular de esta forma la protección de los periodistas. Y también ver un mecanismo que pueda mantener un seguro para los periodistas que sea óptimo y funcional. Andrés, ¿cómo está planteado o sigue el gobierno empeñado en la lucha anticorrupción? El presidente, cuando lanzó las medidas, mencionó algunos datos que desafortunadamente pasan desapercibidos por la coyuntura, el precio de la gasolina y todo lo que significa todo esto. Pero él mencionaba, Eduardo Jurado también, secretario general, mencionó la contratación de 5 empresas o de algunas empresas que están en camino de ir encontrando el dinero robado. Hay 5 proyectos de ley y las reformas legales en la Asamblea para conciliar de alguna manera o dar los mecanismos legales para esta lucha. Bueno, ¿Cómo le ven usted este proceso? Hay sectores que dicen esto es demasiado lento, esto está demorando demasiado, no se ha recuperado un centavo del dinero mal habido, tampoco se ha identificado en realidad todos los enormes flujos, incluso no se concilian ni las cifras. Unos hablan de 60.000 millones, otros de 35.000 millones. ¿Cómo mira el gobierno este proceso? Bueno, nosotros hemos hablado con el señor presidente de la República antes de su viaje a Japón y obviamente hemos sido prudentes y respetando los procesos de la justicia necesarios, pero también ya exigimos que haya resultados. O sea, está bien ser respetuoso, está bien ser prudentes, pero nosotros también tenemos que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Si hubo una banda de funcionarios públicos que abusó del Estado, esa banda tiene
que devolver lo que se robaron. Nosotros ya hemos contratado a 2 empresas en el exterior. Vamos a enviar al regreso del presidente ya a la Asamblea una reforma para que se pueda pagar el 20% de quienes denuncien dónde está el dinero. Yo creo que este va a ser un buen mecanismo que permita, obviamente, entre las mafias saben cómo se organizan, entre las mafias saben cómo esconden el dinero, entre las mafias saben quién es el que tiene el dinero en efectivo, quién puede pagar. Y si logramos que esto suceda, yo creo que puede haber una explosión de todos los recursos que han sido usurpados del gobierno, de las áreas fiscales, pero nosotros también vamos a exigir ya que todos los procesos, que sobre todo hoy están ya siendo en la justicia y han tenido una sentencia, tengan ya consecuencias económicas también. Si sabemos que hay funcionarios que han sido ya procesados, que incluso tienen ya tiempos establecidos en la cárcel y que tienen bienes, esos bienes tienen que ser devueltos al gobierno. Uno, frente a las 2 empresas que mencionas que han sido contratadas, los informes de estas empresas, ¿qué va a pasar con estos informes? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué garantía tenemos los ecuatorianos de que estos informes finalmente no sean manipulados y después nos salgan con que no, que tenemos confidencialidad, no se puede saber? Es decir, aquí lo que la gente quiere es la verdad. Bueno. Lo que la gente quiere es que los que hoy dirigen el gobierno sean absolutamente transparentes en este tema, porque al final del día, Andrés, lo que vamos a tener es una pedagogía de la corrupción. Es decir, no, roba que no te va a pasar nada. Entonces, ustedes se irán, vendrán otros y harán lo que tengan que hacer para seguir en la impunidad. Y eso es lo terrible para este país. Yo creo que lo que se está jugando hoy, Andrés, es histórico en ese sentido. Juan Carlos, eso tengo por seguro que no va a suceder. Por eso hemos hablado con el presidente de la República. Antes de su viaje a Japón, hemos expresado la preocupación ya que tenemos como funcionarios públicos y como responsables del erario nacional de que si ha habido actos de corrupción ya comiencen a retribuirse, no solo ante la justicia, para eso está la justicia, pero también ya en forma económica. O sea, si sabemos que hay funcionarios que tienen bienes que no han sido demostrados legalmente, tienen que empezar un proceso ya también de recuperación de los fondos, y lo vamos a hacer. ¿Tiene identificados algunos de esos funcionarios? Estamos ahora ya en eso. ¿Ya? Yo creo que, Juan Carlos, muy pronto, no sé si en 15 o 20 o un mes, vamos a tener resultados. Hemos sido prudentes, hemos esperado, hemos tratado de ser respetuosos, pero ya ha pasado un buen tiempo. El presidente desde el primer inicio de su día de gestión ha sido muy enfático en la lucha contra la corrupción. Nosotros somos muy enfáticos en la lucha contra la corrupción y no podemos permitir que la impunidad continúe. Tendremos que ver la mejor manera de lograrlo. Hemos contratado empresas, estamos trabajando, hay yo creo ya una unidad de Estado en ese sentido. Estamos identificando, lastimosamente no somos parte de estas mafias que saben operar. Somos gente decente, gente honesta, gente sana, pero también tenemos que comenzar a exigir mucho y ver los mecanismos que nos permitan desbaratar estas mafias. Hay varias denuncias, impresionantes, pero esto ya no debe quedar solo en denuncias. Estamos totalmente conscientes, Juan Carlos, y creo que uno de las metas que tenemos que plantearnos ya como gobierno es esa. O sea, que no existe impunidad, que si ha habido varias denuncias, hay varios procesos en la justicia, esto tiene que pasar ya a una devolución. No podemos exigirle al pueblo sacrificio si los que se robaron siguen disfrutando de sus propiedades, de sus autos, de sus lujos, siguen viviendo en otros países. No, eso creo que va a acabar. Finalizamos, Verónica. Tengo una pregunta, una preocupación que viene desde el público y dice si se va a tomar medidas con la nueva ministra María Paula Romo para remover a personal de la ex Senaín que persiguió a la gente con correa y que seguirá infiltrada en la policía y actualmente en el Ministerio del Interior. Bueno, es un trabajo complejo. Hay personas, y se lo ha dicho, que se robaron los equipos de espía. Lastimosamente se fueron llevando los equipos de espía, siguen espiándonos, incluso nos espían a nosotros. Como el que nada debe, nada teme, no hay ningún problema, pero temas... Pero eso no se puede permitir. Por supuesto. No es que como me espíen, no, por supuesto, es ilegal. Es ilegal, estamos totalmente de acuerdo. La Senaín, por pedido del presidente, fue disuelta. Se va ya en los próximos días a crear la Secretaría de no sé si de inteligencia, vamos a ver cómo lo titula el presidente, pero no para espiar.
y tenemos que buscar la forma de que se devuelvan esos aparatos. Como te dije, Juan Carlos, antes de la salida del viaje del presidente a Japón hemos tomado decisiones concretas sobre este tema. No vamos a permitir que exista impunidad. Que la justicia haga lo que tiene que hacer, nosotros como Estado haremos lo que tenemos que hacer. Tenemos que recuperar los dineros, que depende de la justicia también, sí, pero son dineros que fueron del sector público y tenemos que recuperarlos como gobierno. Muchas gracias, Juan Carlos, Andrés Michelena, Verónica, por haber estado con nosotros y bueno, poner ciertos puntos sobre las IES en ciertos temas que son y creo que es importante. La otra vez por eso les pedía el teléfono en la radio cuando le hacían la entrevista aquí al señor Flores, que hablaba de la destitución de su ministra, Mariux, si no me acuerdo el apellido, quien tuvo la desfachatez de romper unos... Claro, Rubén Flores dijo que se había manejado información de 9 meses antes. Ese tipo de manipulación de información estamos en contra. Si esta información se la dio y sale y nosotros como gobierno, y ahí sí soy muy crítico a lo que tú dijiste, Juan Carlos, nosotros no obramos de acuerdo a lo que dicen las redes sociales. Pero si esa información sale y la descubrimos después de 6 o 4 meses, nuestra reacción fue inmediata. Ese video nos llegó a las 7 de la mañana y la decisión con el presidente fue a las 9 de la mañana de que la señora se va. Aquí no hay excusas, Juan Carlos. Si una señora se atreve a romper unos papeles de cualquier persona, así sean de forma altanera, malcriada, nosotros somos servidores públicos. Aquí no hay servidores prepotentes. Y eso, lastimosamente, le costó el puesto a la señora. Y no es que nos actuamos por redes sociales. Si los señores que pusieron eso no tenían una buena fama, problema de ellos. Pero nosotros como gobierno y funcionarios públicos tenemos que cuidar nuestra actuación. Y la decisión del presidente fue inmediata. Aquí no tomamos decisiones por redes sociales, aquí aquí las decisiones son transparentes, Juan Carlos. Estaba escuchando, quería llamar, no tenía para decirle al señor Flores que está equivocado. Que está equivocado. O sea, aquí está el micrófono. Por eso ahorita me acordé que de acuerdo. Ya voy a poner el número ahí en mi carro para llamar. Es importante, ese tipo sí puede decirlo, pero también hay que aclararlo. Por eso tiene siempre que estar escuchando sucesos. Estamos escuchando los sucesos, y ahí veo los poemas que le deja la señora asambleísta Reyes dedicados al señor Juan Carlos. Claro, y le ha subrayado con amarillo ocaso. Se refiere al nuevo libro de la asambleísta Cristina Reyes, libro de poemas, Mis Plenos Poderes. Ya la invitaremos precisamente a hablar de este tema. Y vamos a recordar el número también en cabina, el 246-8427, para todas sus sugerencias e interacciones. Muchas gracias, Juan Andrés, Carlos, gracias, Verónica. y aceptado obviamente tu postura con mucho gusto. Eso es la democracia. Gracias. Volvemos luego de un corte. Llegó la hora de decidir. ¿Dónde iniciará la educación preescolar tu hijo? Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Matrículas abiertas, últimos cupos. Comunícate al 0997-372-081. ¡Hágalo hoy! El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla. Y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? ¿Si la gente tuviera el valor de oponerse cuando algo estuviera mal? ¿Y si el gobierno, en lugar de servir a unos cuantos individuos, estuviera concebido y dirigido para toda la gente, sin importar la raza, el color o el credo?
y no aceptáramos nada inferior a eso, ¿qué pasaría? Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Ey, págame! ¿Quién va primero? Amigos, estamos de regreso. La UID, la Universidad Internacional del Ecuador, está hecha de 3 campus a nivel nacional: intercambios estudiantiles, educación personalizada y excelencia académica. La UID está hecha de ti. ¿Y tú de qué estás hecho? Y también vamos a vivir las obras que están, que se hicieron, que disfrutamos, porque Pichincha somos todos. Seguimos construyendo un futuro mejor. Este es un mensaje de la Prefectura de Pichincha. Dejamos huellas. Bueno, hay una noticia para introducir a la invitada que tenemos ya en cabina. El jueves 30 de agosto, María Arboleda dejó su cargo como titular de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La razón de su dimisión es que varias organizaciones de mujeres y sindicales le han pedido que sea su candidata para el Consejo Definitivo, que se elegirá en las elecciones seccionales del próximo 24 de marzo del 2019, y ella ha decidido aceptar esta postulación. Además, en su renuncia ha recordado que desde la Secretaría se hicieron investigaciones sobre casos relacionados al prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, sobre escuelas del Milenio, hospitales y servicios de salud, también refinería del Pacífico, entre otros. En el primer caso, por ejemplo, Arboleda ha hecho una denuncia penal en contra de Zambrano y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por supuesta delincuencia organizada. Luego de esta investigación, la funcionaria incluso ha denunciado que fue víctima de amenazas contra su vida y ha pedido protección policial. El Consejo Nacional Electoral prevé que el 5 de septiembre se abra el plazo de postulaciones para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Definitivo. Buenos días, María Arboleda, por estar con nosotros. Gracias, Verónica, por la introducción.
De hecho, ¿cuáles son las otras investigaciones que dejaron pendientes? Acabamos de escuchar a Andrés Michelena, que ha ofrecido ya la lucha a muerte contra la corrupción. Ya es tiempo, dijo, basta de impunidad, y las decisiones que ha tomado el presidente Moreno, que serán públicas a su regreso sobre el dinero que se robaron, precisamente saldrán a la luz. ¿Qué nos puede decir María al respecto? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, y buen día, Verónica. Muchas gracias por la invitación y buen día a la audiencia que nos escucha. Sí, pues yo en primer lugar quiero decir que escuché con mucha alegría el pronunciamiento del doctor Michelena, en el sentido de que el gobierno del presidente Lenín Moreno se aprestaría a tomar medidas anticorrupción ya concretas y que le respondan al país sobre la expectativa de realmente bajarse la impunidad, que es lo que impera hasta actualmente en el país, ¿no? Esto es algo que yo quisiera felicitar. En segundo lugar, respecto de tu pregunta, pues yo quiero señalarle al país también que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde estuve en la Secretaría Anticorrupción, hay dos procesos para que la ciudadanía entienda, ¿no? Un proceso que se considera el proceso normal, el anterior, que da respuesta al sinnúmero de denuncias que la ciudadanía ha presentado en años anteriores y en este nuevo proceso con el mandato post-referéndum, y un proceso inaugurado justamente a iniciativa mía, que le llamamos el proceso de casos emblemáticos. Lamentablemente, como se conoce, pues el Estado es un aparato burocrático muy lento, y yo pues recién, hace 2 meses, pude empezar a integrar equipos para investigación de los casos emblemáticos. Y hace 1 mes estuve completando equipos. Entonces, estamos hablando de julio y agosto. Y los temas que están, digamos, siendo abordados ya por investigaciones, por equipos de investigación, el más importante es el de reconstrucción de Manabí, que como todos sabemos es un caso no solamente sensible por toda la tragedia que vive la población de Manabí, y por sobre todo la falta de respuesta y también de irregularidades y corrupción sobre el uso de los fondos, más de 3.500 millones de dólares, sino también por el hecho de que es un tema muy complejo, muy complicado, donde hay diversas instituciones involucradas en el Comité de Reconstrucción, donde hay procesos de compras, de adquisiciones, de construcción de todo tipo, y hay muchísimas denuncias. Ese equipo que investiga la reconstrucción de Manabí ya pues regresó hace muy pocos días de su visita a terreno, y regresó con una inmensa cantidad de información que está siendo procesada al interior de la Secretaría. Otros equipos que logré constituir y que también han avanzado muy buen trabajo es uno sobre hospitales y servicios de salud, y en este caso también ellos terminaron visitas de campo a Manabí y a Guayas, y entre las informaciones que trajeron, por ejemplo, recuperaron, que le digo, 5 cartones inmensos de información solo de Manabí, entre ellos todo lo que tuvo que ver con ¿se acuerda el caso de las ambulancias, de la compra de ambulancias de la ex ministra Chan? Entonces, digamos que hay una información riquísima que los equipos, han conseguido, han logrado acceder, y todo eso está en procesamiento. Aparte de eso, un equipo que analiza el tema de las escuelas del milenio, que es un tema también emblemático. Otro equipo que analiza Pascuales Cuenca, donde, como todos sabemos, hay ya pues evidencia incluso de los sobornos de Odebrecht, y un equipo que analiza un tema que lo introduje especialmente por la sensibilidad de las organizaciones sociales, que llegaron muchas organizaciones a plantear denuncias sobre lo que yo llamaría un despojo de tierras comunales, comunitarias y de personas, ciudadanos, que ha ocurrido en especial en las zonas de la costa ecuatoriana, en especial en la franja costera. Yo pensaba inicialmente en los últimos 20 años, pero, por ejemplo, en los últimos días tuve conocimiento de denuncias que tienen que ver con procesos anteriores, pero que es de una inmensa importancia para el país. ¿Despojo de tierras para qué? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son Bueno, las razones? básicamente los mecanismos son muchísimos, pero yo quisiera enfatizar en el destino de muchas de estas tierras hacia camaroneras. Ya. Y también me atrevo, Juan Carlos, aunque ya he estado en riesgo, a decir que es necesario que el señor presidente, el gobierno nacional, la nueva ministra María Paula Romo, ponga énfasis y ponga ojo en el hecho de que muchas de estas supuestas camaroneras
tienen un doble fin. Incluso me han hablado de industrias empacadoras de productos marítimos que tienen doble fin, y usted sabe que el doble fin está dirigido hacia situaciones de tráfico que son muy conocidas en el país, ¿no? Así como todos los temas que tienen que ver con el tráfico ilegal de combustibles, el tráfico ilegal de pesca. Entonces hay un tema muy pesado que me ha tocado ir descubriendo, ir levantando como las hojitas llamemos de la cebolla, o pelando la cebolla, y que tienen atrás temas muy pesados. O sea, dicho de otro modo, es que se están adquiriendo o se han despojado de tierras y se instalan ahí empacadoras supuestas camaroneras para realizar tráfico, básicamente. Sí, y también, sí, camaroneras, empacadoras. Incluso, mire, tenía obviamente los testimonios, pero el proceso de investigación, digamos, se quedó mientras yo estuve ahí. Incluso, ¿cómo se llaman estos lugares donde se sacan materiales pétreos? Canteras, que se utilizan para todas estas actividades. O sea, es un sinfín, es una red que se ha montado de supuestos negocios, que también, digamos, en Manabí conseguimos evidencia de supuestos negocios que son ya directamente de lavado. Concretamente, usted puede ir a Manabí y ver una farmacia que, digamos, ha tomado ciudades como Puerto Viejo, y hay farmacias cada 2 cuadras. Entonces, el tema es bastante sensible, es muy duro, muy difícil. La gente tiene miedo de hablar, aún así por la confianza nos han comentado, pero hay que hacer una limpieza profunda. Y por ese tema, doctora, ¿ha tenido usted amenazas contra su vida? Pues sí, he tenido amenazas, y yo quiero contarle al país que en los últimos tiempos pues yo comencé ya a levantar las capas de la cebolla en otros casos, y pues comenzamos a tocar no solamente todo este tema relacionado con con el señor MZ, sino también otros involucrados. Entonces, en realidad yo creo que de diferentes lados había una presión muy fuerte de personas involucradas respecto de mi acción, de mi accionar, justamente porque estaba tocando temas más profundos, ¿no? Y la última, digamos, investigación que la entregamos como un informe provisional y que le presenté al país con mi renuncia, ya toca también otro tipo de actores involucrados. ¿A qué se refiere? Me estoy refiriendo a que hicimos una investigación para ir más profundo en el tema de refinería del Pacífico. A ver. O sea, rápidamente recordarte, Juan Carlos y Verónica, que desde la Comisión Nacional Anticorrupción, de donde provengo y a la cual pertenezco... ¿Y vas a regresar? Y voy a regresar. Estoy, digamos, en eso, en el tránsito al regreso a la comisión. Sí, les recibirán. Bueno, digamos que a mí me nombró el Colectivo Nacional de Organizaciones Sociales. Entonces, pienso que ese honroso nombramiento es algo muy central en mi vida y en la comisión. Y entonces, bueno, usted recordará que nosotros hicimos una denuncia que inicialmente intentó ser calificada como calumnia y como una denuncia maliciosa y temeraria sobre la compra, y que luego se comprobó. Incluso el exfiscal Polit tuvo que reconocer que en la compra del terreno hubo inmenso sobreprecio, escandaloso sobreprecio, y tuvo que poner glosas, que aprovecho para decir que el exfiscal Polit solamente puso glosas a los privados, que no sabemos además si se han cobrado, pero nunca estableció las responsabilidades a los funcionarios públicos de este contrato. Y entonces nosotros fuimos más profundo por mi directriz específica en poder levantar también las capas de la cebolla sobre refinería del Pacífico, y analizamos entre 18 posibles contratos de refinería del Pacífico. Nos enfocamos básicamente en 6 estudios y 2 contratos de obras. Estos 6 estudios pues son diversos tipos de estudios, y los contratos de obras son los que se adjudicaron a Odebrecht, el de remoción de tierras y el de construcción del acueducto. En ambos casos, como sabemos y como está pues testimoniado en el marco del juicio que se le siguió al ex vicepresidente Jorge Glassi, por el cual guarda prisión, pues ahí tenemos el testimonio de José Conceição Santos, en el sentido de que él habló de la entrega. Él dijo $7.7 millones en el caso de la remoción de tierras como sobornos, aunque hay otras fuentes que dicen 6 millones, y también 2.5 millones para el tema del acueducto. Entonces estamos hablando ahí, si usted suma
los 7.7 más los 2.5 o los 6 más los 2.5 de alrededor de 10 millones. Y si tomamos igual la declaración de José Concienzado Santos en el sentido de que cuando esto estaba tornándose un problema que podía salir a la luz pública, pues él negoció con el excontralor Polit la entrega de 10.1 millones. Estamos hablando de entre 20 o quizá un poco más de 20 millones de dólares en sobornos solo vinculados al caso de la refinería del Pacífico. Por eso es que es importante ir profundo a esclarecer todo lo que ha pasado en la refinería del Pacífico. Y acuérdese usted que Santos habló de un total que yo dudo si será verdad de 33.5 millones. Yo creo que posiblemente es más. Ahora, en tema de refinería del Pacífico, hay una investigación, claro, en marcha, tanto en la Comisión Nacional Anticorrupción, que es la que emitió un informe, luego el Consejo de Participación Transitorio me dice que está en ese proceso. No sé qué va a pasar con eso, con su salida, María. Bueno, yo espero y confío en que este proceso de investigación, de indagación sobre este tema continúe. ¿Hay sectores en la propia comisión que quieren tapar esto? En la comisión, Sí. en una pregunta. Comisión Nacional Anticorrupción. Sí, no, en la comisión, en el Consejo Transitorio. Mire, yo... O sea, ¿hay sectores que quieren tapar a los corruptos? ¿O impedir investigaciones? He sostenido, y lo dije en el día de la rueda de prensa, mi renuncia, de que nosotros como país tenemos que darle cara al hecho de que en la década pasada, en el corazón del funcionamiento estatal y de la contratación pública se instaló la corrupción y la impunidad. Entonces seríamos absolutamente ingenuos si nosotros quisiéramos que creyéramos que este momento existe algún territorio liberado de corrupción en el Estado ecuatoriano. Es más, yo diría al revés. Tenemos que operar con la hipótesis de que si hubieron casos de corrupción tan grandes y que tomaron todos los niveles y todas las esferas, debemos operar con la hipótesis de que los actores de la corrupción, los agentes de la corrupción y de la impunidad están en muchos lados. Por eso es que felicitaba la decisión que nos contó el doctor Michelena de que el presidente Moreno vaya en profundidad. Porque si no vamos en profundidad, lo vuelvo a decir aquí, como he dicho, no tenemos futuro. Como país no tenemos futuro, ¿no? Y el ejemplo de Argentina, por ejemplo, nos está poniendo frente a la cara procesos que yo creo que nosotros también debemos asumir en este sentido, en el sentido de luchar contra la impunidad. Entonces yo esperaría que se vaya adelante y se profundice lo que dejé comenzado en el caso de Refinería del Pacífico. La doctora Brada, también su renuncia se debía a que pretende candidatizarse como consejera del Consejo de Participación Ciudadana ya definitivo. Cuéntenos cómo está este proceso y qué expectativas tiene también. Sí, bueno, yo estoy muy grata, no solamente con organizaciones sindicales y de mujeres. En realidad recibí visitas, llamadas últimamente de organizaciones indígenas, de organizaciones que luchan contra la minería, incluso de muchas personas de Quito que están interesados en otro Quito, con otras formas de sociabilidad y de urbanidad y de incorporar también las partes rurales a nuestra querida Quito. Y estas llegadas o estas búsquedas claramente iban a pedirme que me candidatice para el Consejo definitivo. Entonces yo, como dije en mi renuncia, me siento muy agradecida, estoy considerando esta posibilidad. ¿Su salida no se vio también a que tenía presiones dentro del Consejo? Juan Carlos, yo le decía que la institucionalidad pública está cruzada por muchas, llamemos actores que juegan diferentes juegos en la cancha estatal, ¿no? Yo tendría que decir que sí recibí muchas presiones de diverso tipo. En el caso Mariano Zambrano, exacto. En el caso Mariano Zambrano, pues lo que yo puedo señalar aquí es que lo he dicho las pocas veces que he podido hablar, porque como ustedes saben, pues los funcionarios no teníamos posibilidad de hablar públicamente. En el caso Mariano Zambrano, hubo una narrativa que se montó en el sentido de que yo habría actuado por fuera de la normativa y de la legalidad. Y yo quiero dejar sentado ante el país muy claramente, porque este fue un argumento que tomaron los señores Zambranos, y esto lo demostré ante el Pleno, de que actué siempre apegada a la ley y apegada
los reglamentos del propio Consejo. El caso Mariano Zambrano es un caso que lo llamamos de arrastre, porque fue aprobado en su mínima expresión por el anterior Consejo. Fue creo que el primero y el único caso. O sea, sí sacaron otro de un edificio, pero... Sí, muy pocos. Pero este fue, claro, como el caso de despedida del anterior Consejo. Quizá esperando lo que esperaban muchos organismos cesados, que les... perdonen la vida, ¿no? Pero en realidad fue establecido en su mínima expresión, y además hay que recordar que este caso en realidad se inicia y se mueve ya durante la presidencia del licenciado Lenín Moreno, es decir, que había cambiado el escenario, y comienza y se mueve justamente en este tránsito en que el presidente Lenín Moreno comienza a distanciarse claramente y a establecer medidas de distanciamiento del anterior presidente. Entonces, una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué al Consejo es analizar toda la normativa, digamos, la normativa legal y reglamentaria sobre este tema, e irme mucho más profunda a investigar este caso. Y con ese caso hice también lo que acabo de hacer con Refinería del Pacífico, es encontrarme un caso que estaba establecido en un nivel bastante bajo y llevarlo para arriba, porque cuando yo denuncié el 21 de junio el caso MZ, pues yo lo planteé ya como delincuencia organizada, recuperando y profundizando la investigación que se había hecho antes, que incluye, digamos, este concepto macro, incluye 5 delitos: testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita, tráfico de influencias y hay uno que me estoy olvidando, peculado. Entonces, lo mismo que hice, que dejé hecho con este informe de Refinería del Pacífico, donde igual le hemos subido el nivel, porque, Juan Carlos, yo creo, esto es mi convicción, que si un caso como el de Refinería del Pacífico, el país lo logra poner en claro en todas sus implicaciones, créame que en realidad podríamos comenzar a tener una fotografía de lo que está implicado en los mecanismos de corrupción y de impunidad, que ha sido siempre un interés mío, luchar contra la impunidad. Muchas gracias, María Arboleda. Estaremos pendientes entonces de desarrollar el caso Refinería del Pacífico, como usted lo menciona, claro, para que nosotros tengamos una sociedad limpia, transparente, en este sentido el país se entere de lo que ha pasado. Gracias, María, por estar con nosotros. Volvemos a molestar tu atención en un debido momento. Volvemos luego de un corte. Llegó la hora de decidir. ¿Dónde iniciará la educación preescolar tu hijo? Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Matrículas abiertas, últimos cupos. Comunícate al 0997-372-081. ¡Hágalo hoy! Es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo.
Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Amigos, estamos de regreso a las 8:39. Regresa a clases cargado de estilo y premios porque solo en Mall El Jardín encuentras todo lo que estás buscando para que vuelvas a clases con actitud ganadora. Además, por compras superiores a $100 participas todos los días por un maxi bono de $100 de increíbles premios instantáneos. Ven a Mall El Jardín y conviértete en uno de nuestros ganadores diarios. Esta es una actividad del 27 de agosto al 7 de septiembre. Aplican restricciones. Y también tu Mastercard vale más que tu efectivo porque te permite tener un mayor control de tus gastos, te ofrece beneficios en tus lugares favoritos y lo más importante, es mucho más seguro que tener tu dinero en el bolsillo. Conoce más ingresando a www.latinoamerica.mastercard.com. Y le vamos a dar una información que en realidad lo denunció Diario La Hora. El asambleísta Fabricio Villamar solicitará ante el Pleno de la Asamblea que se vote un proyecto de resolución que permita a la Contraloría auditar las cuentas y las transferencias bancarias del personal de apoyo de los asambleístas. Villamar justificó su pedido diciendo que es un secreto a voces que ciertos asambleístas les piden a sus asesores y colaboradores que les paguen parte de su sueldo como contribuciones al partido, entre comillas, o
para cancelar gastos personales, como son compras y cuotas de vehículos. Por los pasillos de la Asamblea Nacional desde hace años, dice Diario La Hora, se comenta de estas prácticas entre los asambleístas y sus asesores. Tenemos registrado, dice, con correos electrónicos, grabaciones, recibos de transferencias, los casos de 6 ex asesores que fueron presionados para dar parte de su sueldo. Cada una de estas pruebas sustentan el proyecto de resolución, comentó Pablo Santillán, abogado funcionario de carrera del Legislativo y también promotor de este recurso. 13 comisiones tiene la Asamblea, desde montos de $400 para ayudar al partido hasta pagos de cuotas de vehículos de alta gama, pasando por pagos de almuerzos, citas médicas y bolsas con comida. Están registrados en un expediente que mantiene Santillán, basados en el precepto constitucional donde se indica que los derechos de los trabajadores son inamovibles. Tanto el asambleísta Villamar como Santillán están seguros de que este proyecto se va a aprobar. De confirmarse, los involucrados podrían sostener sanciones por extorsión y procedimientos administrativos dentro del Pleno. Qué grave, Juan Carlos. Buenos días, bienvenido Pablo Santillán a estos micrófonos. ¿En realidad se necesita una resolución de la Asamblea para esto o la Contraloría podría actuar de oficio, no? Muchas gracias, Juan Carlos, la invitación. Efectivamente, la Contraloría debería actuar de oficio porque esto es Vox Populi, como han comentado propios colegas tuyos que cubren la Asamblea años y que nos conocemos. ¿Cómo nace este tema ahora? ¿Cómo nace así? Por una genialidad de la Contraloría, se dispone una auditoría al personal ocasional y hacen un cruce con el movimiento migratorio y descubren que hay funcionarios que han firmado las hojas de control de asistencia cuando el control migratorio reflejaba que estaban fuera del país en uso de sus vacaciones. Pero este tema es porque las resoluciones a veces del CAL carecen de total sentido común. Mira que somos obligados a salir de vacaciones a los 2 meses de iniciar un contrato de servicios ocasionales en enero, cuando la ley de servicio público dice que para gozar de vacaciones tienes que haber cumplido 11 meses de trabajo. Pero bueno, la Asamblea tiene 2 recesos de 15 días al año, y ahí no funciona el Pleno, pero eso no implica que las actividades, las agendas de los asambleístas tienen que pararse. Es una dinámica distinta de cada despacho. Pero bueno, ese es tema de otra conversación. Entonces, volviendo al movimiento migratorio, no solo los que salen del país son los que podrían incurrir en alguna contradicción respecto de su horario de trabajo. ¿Qué pasa con los que no acuden a trabajar y no salen del país? Es decir, lo que se conoce como piponazgo. Sí. Como pipones. Es decir, que firman, cobran, pero no van a trabajar. Exactamente. Porque hay despachos, porque mira, la Asamblea funciona en un edificio concentrado y en otros 2 anexos que nos conocemos. Entonces hay despachos que efectivamente es el personal que a diario saludamos y otros despachos que solo conocemos a 1 o 2 funcionarios. Entonces, en la red social yo puse un tuit que decía: mientras la Contraloría hace auditoría a los funcionarios ocasionales, los asambleístas les quitan medio sueldo. Entonces eso generó y se viralizó. Y vinieron respuestas y comentarios de colegas tuyos como Ana María Cañizares, Marcelo Moncayo, Alexis Moncayo, algunos otros, Jean-Paul Bardellini, que decían: yo conozco tal caso, pero claro, no se atreven a denunciar. Y esa es una práctica que viene desde el viejo Congreso, del Congreso de la Partidocracia, con prácticas mañosas que esta administración y las anteriores decían que iban a combatir, pero ahora están corregidas y aumentadas. Entonces, en la red social, el asambleísta para el que yo hoy trabajo actualmente, el asambleísta Fabricio Villamar, me dice: oye, doctor, ¿y por qué no preparamos una resolución para que la Contraloría audite esas cuentas? Y le digo: ya vale, le echemos para adelante y comenzamos a trabajar en esta resolución. Y volví a colocar un tuit en mi Twitter pidiendo que las personas que sean afectadas nos proporcionen algún tipo de información para poder presentar la resolución. ¿Qué busca la resolución? La resolución está trazado estrategia. El señor asambleísta Villamar habló con la presidenta sobre esta preocupación, que ahora es preocupación de todos los asambleístas, y no entiendo por qué es preocupación de todos.
debería más bien ser una cuestión sin mayor trascendencia, si es que las cosas no son como se les está diciendo. Entonces, ella se ha comprometido a ponerle en el orden del día. En primera instancia, debía tratarse el día de mañana jueves, pero Fabricio está en una delegación multipartidista que está visitando la CIDH, un poco avalando el tema de la reinstitucionalización del país y de las funciones que ha venido cumpliendo el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Pero vamos a ingresarlo vía trámite por gestión documental a efecto de que la presidenta lo coloque en el orden del día la próxima semana. De no hacerlo, el asambleísta acudirá personalmente a la Contraloría y va a pedir ¿qué a la Contraloría? Que audite las cuentas que los funcionarios tenemos registradas en la Asamblea Nacional, en donde nos depositan nuestros sueldos, y buscar lo que se dice ahora la ruta del dinero, ¿verdad? Que yo creo que si hay voluntad política y decisión, se la puede conseguir. Porque tú vas a encontrar ahí que hay un constante retiro de cantidades similares todos los meses, durante el tiempo que trabajan con un asambleísta, o transferencias a una misma cuenta. Y entonces, esos hilos podrían ir definiendo a dónde va ese dinero. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos testimonios, como dice nuestra gente, con santo y seña, que tú difícilmente los puedes considerar que son sacados de la nada. Es decir, hay nombres de asambleístas que hay nombres de asambleístas que se acercan, nos dicen, mire, pasa esto, pero no, yo no puedo denunciar porque me van a quitar el trabajo. Pero sí nos han dado, por ejemplo, los screenshots de las transferencias a personal de confianza de un asambleísta, por ejemplo. Mire, o los chats de WhatsApp. Ya. Tengo también un video donde la persona se acerca a decirle a la asistente, mire, porque la jefa no me firma hasta ahora mi hoja de liquidación porque ya tengo que irme para vincularme en otro sector. Y el tema es que no le firma porque todavía le está debiendo alguna cuotita. Tengo un chat y yo te lo puedo entregar con todo gusto, Juan Carlos, guardando la reserva de caso, pero como yo no soy el afectado, sino la gente que nos ha confiado sus realidades, donde dice, hay un asesor que le transfiere, solo le presta el nombre y le transfiere todo el monto del sueldo a la asambleísta, porque de eso se paga la cuota del vehículo que se compró el asambleísta. O si no me dicen, verá, a mí me entregan la lista del Supermaxi y yo me voy a hacer las compras, pero no es que me da la plata, tengo que pagar de mi bolsillo. Y tengo otro caso, que yo me resistí a creer. Yo me resisto a creer. O sea, yo me resisto a creer porque hay de todo, como en todo, ¿no es cierto? Sí. Me dice, verá, mi prima, y yo hablé ya con mi prima, me dice una exfuncionaria. Ella trabajaba con X asambleísta. Y se va la asambleísta a la boutique Julia García, que queda en Quito, en la República, y Eloy Alfaro, en el edificio Esquinero. Y se compra una ropa. Entonces la diseñadora le hace los ajustes, le toma la talla, la medida, y ella va, deja y reserva. Entonces llega y le dice a esta funcionaria, tiene que ir a pagar esa ropita. Entonces ella va y dice, yo saco con mi tarjeta de crédito y claro, por el monto tengo que diferir a 6 meses para que me alcance a pagar. Cosas de esas, Juan Carlos. Entonces, yo no siendo el afectado porque a mí no me ha tocado vivir, he sabido también, yo tengo 25 años en la asamblea, pero ya te cansa, o sea, te cansa el tema. ¿Cómo se aguantaron tanto tiempo? Digo yo, o sea, a ver, sí, dicen algunos colegas incluso que han hecho cobertura parlamentaria en la asamblea, dicen sí, efectivamente. A nosotros también en las unidades de investigación nos han llegado ciertos casos, obviamente sin la testimonio directo, sin que, o sea, investiga este rumor, esta versión, ¿no es cierto? Eso ha sido un impedimento, pero tanto tiempo que se ha mantenido esta especie de... Es una especie de mensualidad. Es una especie de mensualidad. En Brasil había el mensalao, que fue, claro, era un sistema similar, pero ya de altísimo nivel con ministros y todo eso, que efectivamente se hacían depósitos mensuales a las cuentas de los ministros,
¿no? Para otra cosa, pero se llamó el mensalao, la mensualidad. Brasil combate la corrupción. Nosotros, recuerdo que cuando trabajaba con Cristina Reyes, hicimos un cartel en portugués, porque la fiscalía había dicho que las delaciones vinieron en portugués y no hay traductores. Entonces nosotros en portugués le pusimos al ex fiscal Vaca: no queremos un Ecuador corrupto, queremos un fiscal independiente, no un fiscal correísta, algo así, pero en portugués, que todo el mundo lo entendió. Era al fiscal Vaca Mancheno. No, a fiscal Vaca Mancheno le pusimos, haciendo alusión que queríamos un fiscal independiente. Pero bueno, entonces, este es el material que nosotros tenemos. Y la resolución va enfocada, primero, con el sustento de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son intangibles. De que a igual sueldo, igual remuneración. De que la remuneración solo puede ser retenida en parte por cuestiones de pensiones de alimentos. Y que nadie está obligado a hacer lo que no debe hacer, lo que no tiene que hacer. Y que la LOCEP establece sanciones a los funcionarios que cometen algún tipo de infracciones. ¿Y qué busca la resolución? Pedirle a la Contraloría que la Asamblea haga no un exhorto, sino un pedido a la Contraloría a que audite las cuentas, como te decía, para ver el movimiento de estas cuentas. Además, que nosotros, cuando suscribimos el contrato y hacemos la declaración patrimonial de bienes, hay un casillero que dice que autorizamos el levantamiento del sigilo bancario en caso de que se sospeche alguna irregularidad. Entonces, todo legal, todo legal. Y vamos a ver que si es que hay la voluntad política de poner freno. Al menos la intención nuestra es hacer conciencia y que dejen de cobrarnos, que dejen ganar. Y además, porque esto termina afectando, mira, esto es tan grave. Claro que porque grave. Hay casos, tú recordarás del caso del piponazgo en la época del presidente Fabián Alarcón. Sí. Él estuvo preso. Y yo creo que sí es responsable, porque él es el que firma el contrato, la vinculación, a pedido de, pero que controla a su personal es el asambleísta. El presidente de la asamblea o la presidenta no puede estar tras los 1000 y pico de personal que tiene ocasional. Es responsabilidad de cada asambleísta. Sin embargo, Alarcón estuvo preso por el tema del piponazo. A mí me parece que esto es mucho más grave. En voz populi y fuera voz en off, como se dice en los medios, nos han dado los nombres. Pero claro, no podemos decirlo porque tampoco es una denuncia, porque estas evidencias que nosotros tenemos no constituyen prueba de por sí. Porque este entramado jurídico que armaron para estos casos tan minúsculos como para los grandes no constituyen prueba, porque no tienen la autorización de quienes participan en los audios, en las fotografías. Entonces hay una fotografía que te la voy a indicar, donde está en el escritorio de una oficina y están poniendo los billetitos en efectivo, porque hay que darlos en efectivo para que no quede rastro. Pero no hay crimen perfecto, porque mientras los sueldos están ahí intactos y los saldos de los asambleístas, de algunos asambleístas, siguen increciendo porque no gastan en nada, los saldos de los funcionarios que trabajan no se mueven, pues. Y lo que yo te decía, esto termina repercutiendo en el trabajo y en la eficiencia del trabajo que hace la función legislativa. ¿Por qué? Porque para hacer estas cosas se consigue gente que necesita un puesto de trabajo. Y que ese puesto de trabajo le permite tener una vinculación con la seguridad social, como afiliado. Y eso le permite tener una prestación de salud de sus hijos menores de edad. Y es algo que en esta crisis que vive el país es algo que le salva de... Pero es de miserables humanos hacer esto, pero lo otro, aprovechándose de la necesidad de las personas. Exactamente. Porque además ganan un buen sueldo. Exactamente. Porque además no puede ser justo que hasta se hagan pagar las compras del Supermaxi, no puede ser justo que se hagan pagar las cuotas de los vehículos y las cuotas del partido. Sí, sí. O sea, yo entiendo. O sea, es una vergüenza, Pablo. Totalmente. Es una vergüenza. Es la clase, no quiero generalizar, evidentemente, pero creo que hay que llegar a decir los nombres de estas personas que, aprovechándose del voto popular y de la necesidad de la gente, ¿cierto?, han abusado de esta manera tan mezquina y miserable. Yo decía ayer, conversando con un colega periodista tuyo, Juan Carlos, que dice Adagio Popular, que dice: los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sí. ¿Nosotros nos merecemos estos gobernantes? No creo. No nos merecemos esto. Y básicamente esa es la intención.
Vamos el día de mañana, estamos puliendo. Hoy tengo una reunión con alguna otra gente que se ha comunicado conmigo donde me dice, te voy a entregar impreso los chats. Sí, háganlo. O sea, todos los que nos están escuchando y tienen algo que decir al respecto, porque esta es la oportunidad. Esta es la chance. Y yo lo hago porque, y con Fabricio, porque esa práctica ni la he tenido que vivir, ni la he visto. O sea, no hay rabo de paja. No hay rabo de paja. Yo he trabajado 25 años, como te decía, en la función legislativa, de los cuales 15 como funcionario de carrera, y estos 10 años he pasado con los despachos del asambleísta Leonardo Viteri, Manavita, del asambleísta Cristina Reyes, un breve paso por la unidad técnica legislativa y ahora con el asambleísta Fabricio Villamar. Y esa es una contribución, a pesar que algún querido amigo en Twitter nos dijo que los mamiticos están pendientes de lo que les chupan sus colegas a los asesores, mientras la corte el país se queda sin corte constitucional. Y yo entiendo que estuvimos sin corte 10 años. Y que de los mamiticos alguien tiene que preocuparse, porque sin estas cosas, mira que la corrupción no tiene cuantía. Es un acto de corrupción despreciable. 500, 600, $1,000. Tengo una ex compañera que me dijo, mira, a mí me pidió $1,000. Me dio el contrato de asesor a uno. Yeah. Y me pedía $1,000 el asambleísta. Yo bajo esas condiciones tuve que renunciar, no podía aceptar, porque además yo asistía de lunes a viernes, yo trabajaba y no era correcto, y se fue. Entonces, si en la casa donde se hacen las leyes, donde se habla de los derechos de los trabajadores, donde se invoca a Dios, donde se habla del respeto al ser humano. Se habla contra la corrupción. Se habla contra la corrupción. Puede darse este tipo de mañoserías totalmente detestable. Hay un mensaje que escribe el periodista Paul Romero en Twitter. Dice, hace cerca de 20 años, cuando inicié en el periodismo, escuché exactamente lo mismo en los pasillos del entonces Congreso. Hoy, con otro nombre, las mismas cosas. Intenté varias veces escribir sobre esta vergonzosa práctica, pero cuando pedía testimonios no quería. No, es el miedo que tienen ahora. Las tecnologías permiten hacer la captura de las conversaciones y ahí quedan evidenciados. Nosotros entiendo que con Fabricio adjuntaremos al Contralor una fotocopia de todos estos mensajes que demuestran que hubo ese tipo de conversaciones, de tratativas, el link del video, el audio donde están conversando. Y creo que es lo que podemos hacer, generar conciencia, como decía yo ayer, al menos que ya dejen de cobrar, porque reponerles no creo que vayan a devolver. Pero también sería bueno que... Ahora, si es que el tema fuera la fiscalía y se podría hacer una reparación de los daños a los afectados, eso sería extraordinario. Y eso deberían pensar los afectados, que podían recuperar lo que mal habido han tenido sus jefes. Y aprovecho a las personas que ahora se han dado en primero verme mal. Te han de querer mucho en la asamblea ahora. O bajarme las llantas en el parqueadero. O decirme palabras subidas de tono. No lo hagan conmigo, háganlo con sus jefes. Pídanles que no les descuenten el sueldo. También sería bueno, de alguna manera, ver una figura legal que permita la delación. Es decir, que quienes han sido víctimas de esto no sientan o no sean sancionados, porque claro, entre dos se hace, no sé, me atrevo a decir que hay una figura penal también, habría una figura penal. El cohecho. Con el cohecho. Pero de alguna manera las circunstancias ha hecho que esto funcione así, sí, casi que se normalice. En esta ley que aprobó recientemente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que preside el asambleísta Guiñaga, entiendo que hay alguna disposición respecto de la protección a los denunciantes, y en todo caso también Fabricio Villamar presentó un proyecto de ley de protección al denunciante. Pero ahora, ¿cómo le proteges si el que está en el despacho, cómo le obligas a denunciarle a su propio jefe y que él se quede ahí? O sea, de hecho, se rompe la confianza. ¿Sabes cómo? Sacando los nombres de los asambleístas que hacen esto. Y el funcionario. Y aquí nos encargaremos de difundirlos todos los días. Ay, eso sería maravilloso. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Les agradezco la por este gesto que de alguna manera reivindica el trabajo de todos ustedes. Muchas gracias, Pablo. Volvemos luego de un corte ya con la Escuela Politécnica Nacional para hablar precisamente de lo que significa la...
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón.